Vamos por favor a buscar Lucas capítulo 24, puestos en pie por favor. Versículos 44 al 49. Lucas 24, 44, 49. Es un pasaje muy interesante. Se narra un momento muy especial en la vida de los discípulos de Jesús, los que habían andado con él, los que le habían visto morir. Y aquí pues se les aparece resucitado. Y aquí yo creo que ellos recibieron una dosis impresionante de revelación, y yo creo que los maravilló, yo creo que les dejó, no sé cómo, de qué manera, pero vamos a leer el pasaje, muy interesante. Lucas 24 a partir del 44, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este momento, su buena palabra. Padre, queremos bendecir este momento. Queremos pedirte que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos recibir, Señor, tu palabra tal como tú la envías a cada uno de nosotros, por obra de tu Santo Espíritu, no por obra de hombres, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender, que podamos recibirla en lo profundo y que tu palabra tenga un efecto poderoso en nuestras vidas. Señor, un efecto transformador, renovador en nuestra fe. Señor, que puedas ver el fruto de ella, Señor, por lo cual tú la envías a cada uno. Gracias, te damos la gloria. Amén. Podéis tomar asiento. Hemos estado viendo una serie de mensajes desde el principio de año, como sabemos, y este es el último. Este es el último de esta serie que hemos hecho. Así como lo anunciamos, veríamos de una forma muy resumida, por supuesto, pero desde que el hombre cayó en el pecado hasta la obra efectiva, ¿verdad?, en que Dios restaura al hombre que cayó, y ese propósito, ese proyecto que traería realmente el buen resultado sería la obra de Cristo en la cruz. Tanto desde la caída hasta la obra de Jesús en la cruz, hemos estado viendo algunos lugares que han parecido interesantes, ¿verdad?, en la Escritura, aunque podríamos pasar muchísimo más tiempo y ver muchas más cosas ahí. Pero si os acordáis, el primer pasaje que leímos o que vimos, el primer mensaje de esta serie, fue la caída del hombre, ¿verdad? Y en ese mismo momento, prácticamente, cuando Dios viene al hombre y todo esto, acordaos que Dios habló unas palabras sobre el hombre, sobre la mujer, pero también habló sobre la serpiente. ¿Os acordáis? Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, hizo un anuncio y le dice a la serpiente, que es el diablo, que en la simiente de la mujer, esa simiente, dice, te va a herir en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Y ese es el primer anuncio que encontramos ahí, que hace una referencia, está señalando a esa simiente que vendría de mujer, que sería el Cristo, ¿verdad? En el Cristo, ahí sería donde se cumpliría esa victoria sobre, en este caso, pues el diablo que llevó pues a caer al hombre, ¿verdad? Pues vimos también el asunto del diluvio, y en el diluvio vimos cómo en medio del juicio de Dios por causa del pecado, también
se manifestó la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y por esa gracia, por esa misericordia, Dios trajo salvación en medio del juicio. Y esa misericordia señala también al Cristo que vendría para hacer misericordia sobre los pecadores. Ese arca en la cual se salvaron esa familia y esos animales, eso representa también de alguna forma a nuestro Señor, en el cual pues tenemos salvación. En Génesis capítulo 12 vimos el pacto con Abraham, y Abraham le anuncia, haciendo ese pacto con él, ¿verdad?, que en tu simiente serán benditas, ¿quién? Todas las naciones, todas las familias de la tierra, todas las naciones, ¿verdad? Y esa simiente, ¿a quién está apuntando? ¿A quién está señalando? Está apuntando a Cristo. Cuando celebró Moisés y el pueblo la Pascua, que fue otro mensaje que vimos, que salieron de Egipto, ¿verdad?, tenían que sacrificar un cordero con cuya sangre estarían señalando sus puertas, ¿verdad?, para que el ángel que venía para traer mortandad a Egipto no tocase a los hijos de Israel. ¿Y a quién estaba señalando? ¿A quién estaba de alguna forma anunciando ese corderito que tenía que morir inocente para que pudiesen ser salvos y liberados de la muerte los hijos del pueblo de Israel? ¿A quién señalaba? Al Cristo, ¿verdad? Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito representaba a Jesús, que sería sacrificado. Cuando Moisés dio la ley en Sinaí, otro mensaje que vimos, ¿verdad?, Dios da la ley, y la ley manifiesta pues la pecaminosidad del hombre, la impotencia del hombre para poder de alguna manera agradar a Dios, y esa impotencia trae la necesidad de que alguien te salve, ¿verdad? Y Pablo dijo ahí ya en el Nuevo Testamento que la ley era el ayo que nos ha llevado ¿a quién? A Cristo. La ley es el ayo que nos ha llevado a Cristo. Entendiendo lo que dice la ley, que soy pecador y que no puedo yo pues, hacer nada por salvarme, entonces me está llevando a la necesidad de un Salvador. Y el Salvador que vendría sería pues Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. En la tierra de Canaán, ¿os acordáis que fueron infieles el pueblo, que dejaron a Dios y se fueron tras otros dioses? Pidieron un rey humano para hacer como las demás naciones, desechando a Dios. Pero Dios también después les trajo a un rey que era conforme a su proyecto y a su corazón, ¿verdad?, que era el rey David. Y el rey David está apuntando al reinado tal como Dios lo ha ordenado, donde el rey es ¿quién? Jesucristo. Amén. Amén. Donde vendría el reinado de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia también, ¿verdad? Y ese rey es Jesucristo. Vemos cómo apunta a Cristo. El último pasaje o mensaje que vimos fue la semana pasada en el pasaje de Ezequiel 16, ¿verdad? Aquella ciudad de Jerusalén que había sido tan amada por Dios y tan engrandecida y tan embellecida, y cómo se corrompió y cómo se volvió pues como una prostituta, ¿verdad?, desvergonzada, que dice ahí en su mensaje Ezequiel. Y ahí pues vimos cómo los judíos, el pueblo que tenía que ser un pueblo santo para Dios, pecó más que las naciones que Dios había de alguna forma desechado. Por tanto, en ese pecado de esa ciudad de Jerusalén, fueron las demás ciudades, las demás naciones justificadas de alguna manera, ¿no? Dios dice después Pablo en el Nuevo Testamento que Dios sujetó a todos en desobediencia, tanto a judíos como a gentiles. Todos sujetó en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Y esa misericordia vendría en la obediencia, el que fue obediente, en el obediente, el que obedeció a la ley, que fue Jesucristo, ese muriendo por los desobedientes. Por tanto, todos estos pasajes que vimos, todos estos mensajes que vimos, y mucho más que podríamos dar, mucho más que podríamos ver durante la época desde que el hombre cayó en pecado hasta que vino el tiempo, todos apuntan a un hecho, apuntan a un acontecimiento y a un personaje que es el eje central dentro de la gran obra de Dios, que es Jesucristo
en la cruz. Jesucristo y su obra de la cruz, su muerte y su resurrección. Amén. Amén. Llegado el tiempo, llegó Jesús. Llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. Para que todo aquello que estaba aguardando, todo aquello que había sido anunciado, pues fuese cumplido en Jesucristo. Para que sería efectivo para la salvación del hombre. Amén. Amén. Aquí Jesús dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí. En la ley, en los profetas y en los salmos. Esto significa en todo lo que es escritura, que para nosotros es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba todavía ahí, digamos, en proceso, ¿verdad? Pero toda la Biblia que tenemos, el Antiguo Testamento que tenían ellos en aquel momento, todo lo que está anunciando de mí, que era necesario que se cumpliese. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los tres grandes bloques, podríamos decir, que representan toda esa palabra de Dios escrita bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Pues en Jesús se cumplía todo eso. Y dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuán necesario es que Dios nos abra el entendimiento? Amén. Que nosotros, porque una cosa es leer Biblia, leer palabra escrita, y otra cosa es que el Espíritu Santo dé la revelación, ¿verdad? Y es necesario que podamos percibir en el Espíritu, percibir en lo profundo, percibir no solamente con los oídos físicos, ni solamente con el entendimiento nuestro, razonar para de alguna forma recibir la persona de Jesucristo. Porque nuestros oídos tienen su parte, nuestra razón tiene su parte, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia tiene su parte también, por supuesto, pero tiene que haber una obra interna. Amén. Una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Amén. Aquí Jesús les abrió el entendimiento. Aquí ocurrió algo, como he dicho antes, a esos discípulos que yo creo que los dejó maravillados. Pues es verdad, tenía que morir y tenía que resucitar, y murió y resucitó, y le tenemos aquí delante nosotros hablándonos. Amén. Y además los proyectó, ¿verdad?, a ellos, les implicó a ellos en esa obra, como vamos a ver pues un poquito más adelante. Que Dios abra nuestro entendimiento también, ¿verdad? Y abra el entendimiento del que está ahí fuera, todavía sin conocimiento de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz? ¿Qué es lo que pasó que realmente trajo esa efectividad para que Dios salvase al hombre? Para Dios salvar al hombre. El hombre no se salva a sí mismo, Dios es quien lo salva. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Primer punto general aquí, en el versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese. Era necesario que padeciese. Era necesario morir, que muriese el Cristo, para que pudiera haber salvación de los pecadores. ¿Por qué era necesario? Si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14, la primera parte del versículo. Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo. Nosotros somos de carne y sangre, nosotros somos de esa condición, esa naturaleza. Por tanto, él tenía que identificarse plenamente con nosotros, siendo lo mismo que somos nosotros, los seres humanos. Versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y si vemos el 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí, y dice que tenía que ser semejante en todo, semejante a sus hermanos. Era descendiente de Abraham también, era la simiente, ¿verdad? Por tanto,
Él debía identificarse totalmente, plenamente, absolutamente con lo que es el hombre en su carne. ¿Os acordáis que dijimos que el pueblo de Israel en muchas formas representa al ser humano en su carne, en su condición caída, por supuesto, donde no tiene posibilidad de salir adelante agradando a Dios, donde por mucho que Dios haga y le disponga todo de la mejor manera, siempre le falla, siempre le es infiel, siempre por la naturaleza, ¿verdad? Por la condición en la cual está. Pues aquí una cosa importantísima era que el pueblo de Israel cumpliese la ley para poder agradar a Dios. Ya lo vimos en su momento, ¿verdad? Que eso era imposible. Por eso la ley lo que hace es darnos conciencia de nuestra condición y nuestra incapacidad, nuestra impotencia total. Pues Jesús tenía que ser totalmente, identificarse totalmente con esa condición nuestra. Ya no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los hombres. Que todos tenemos la misma condición. Simplemente que ese pueblo era estratégico en la salvación del hombre, en la obra de Dios. Debería identificarse con cada uno de nosotros, siendo lo que nosotros somos, en carne. Por eso se hizo carne, ¿verdad? Dios se hizo hombre para identificarse plenamente con los hombres que estaban en su condición de pecado. La excepción es que Él no pecó. Él no, en su carne no había pecado. Él es el hombre perfecto, el hombre sin pecado. Él cumplió la ley que no cumplió el pueblo. Él sí que cumplió perfectamente la ley y agradó a Dios. Por eso el Padre manda esa voz, ¿verdad? Cuando es bautizado por Juan, cuando ocurre la transfiguración también, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, dice. En Él yo tengo complacencia. Él me complace. Él me agrada. Él sí que me es acepto. ¿Por qué? Porque no hay pecado en Él. Es un hombre de carne, es un hombre como somos todos nosotros, pero en Él no hay pecado. Debía identificarse plenamente en la condición en la cual nosotros estamos. La condición de carne y sangre. Es una expresión ahí judía, ¿verdad? En la Biblia. Y en esa condición, pues, sin pecado, siendo inocente, debía ocurrir ¿qué? Morir en lugar de los culpables. El justo debía morir por los injustos. Vamos a ver, por favor, Isaías 53, un pasaje tan conocido. Vamos a ver algunos versículos ahí. Isaías 53, quizás en el Antiguo Testamento, el pasaje que mejor anuncia lo que ocurrió en la cruz cuando Jesús fue crucificado. Podemos leer a partir del versículo 4. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo eso lo llevó Jesús sobre sí en la cruz. En su cuerpo de carne, Él llevó la enfermedad, llevó las consecuencias del pecado de toda la humanidad. Él siendo el Hijo de Dios y siendo el creador de todo, en quien todas las cosas fueron creadas, ahí podíamos nosotros, toda la humanidad, estar sobre Él. ¿Entendéis? Es algo que podríamos entendernos también y explicar, pero no vamos a meter mucho en ello. Pero en su persona, siendo el Hijo de Dios y siendo en quien fueron creadas todas las cosas, todos los seres humanos fuimos creados en Él, y por eso en Él pudo cargar toda la cuestión de lo que era nuestra carne, de toda la humanidad, no de un hombre solo, ni de varios, ni de todos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros le tuvimos como castigado por Dios, ¿verdad? Pero el castigo que Él recibió fue por causa de nuestros pecados. Nosotros no estuvimos ahí físicamente en la crucifixión de Cristo, pero sí que estuvo nuestro pecado sobre Él. ¿Entendéis? Cada uno de nosotros fuimos causa de que Él fuese, que pereciese en esa cruz
y que sufriese esos dolores, que sufriese todo lo que nuestro pecado trae como consecuencia, ¿verdad? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A nadie le gusta la culpa, ¿verdad? ¿A quién le gusta la culpa? Más bien huimos de la culpa. La cargamos sobre otros, nos justificamos en otros. De alguna manera nosotros huimos todos. Ahí está nuestra culpa, ahí está el juicio que viene por nuestra culpabilidad, y cada cual nos fuimos por nuestro camino, nos escapamos de ello, dejándole solo. Y Dios cargó en él, que se quedó solito ahí, toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad de toda la humanidad fue cargado sobre él. Así era necesario que ocurriese. Si nosotros además hubiésemos quedado ahí alguno por nuestra culpa, no hubiésemos solucionado el problema. Hubiéramos sufrido el juicio que merecíamos, pero no hubiéramos sido salvados. No hay pago que pueda hacer el hombre por su pecado, pero el inocente sí que pudo pagar por los pecadores. El inocente, sobre el inocente tenía que ser cargada la culpa de todos los culpables. Angustiado él y afligido, se defendió, dice, se vengó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él asumió, ¿verdad? Porque para eso había venido. Y aunque le fue doloroso, y aunque hubiera querido y pidió al Padre, si fuese posible, aparte de mí, ¿verdad? Este momento es ahora, pues él sabía que para eso había venido, y él pues lo asumió. Que fuese cargada la culpa sobre él, y él no escapó de ello, aunque lo hubiera podido hacer. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahí está su muerte, ¿verdad? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios así lo hizo, porque así era necesario que ocurriese. Si no hubiera ocurrido esto, nosotros no podríamos haber sido perdonados. No había perdón para nuestros pecados, no había forma de ser limpios, no había forma de ser restaurados de la condición en la que habíamos caído por causa del pecado. El justo, el inocente, identificado plenamente con cada uno de nosotros como hombre, en un cuerpo de carne, debía cargar con la responsabilidad, con el pecado de toda la carne, de toda la humanidad caída, y sufrir el castigo por ello. El inocente debía sufrir por el culpable, y en este caso por los culpables, por todos, para poder los culpables ser perdonados. Y en Romanos capítulo 3, versículo 20 en adelante, ahí lo explica Pablo de una manera tan interesante. Romanos 3. ¿Cómo actúa la justicia de Dios? ¿Verdad? El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya lo vimos en su día, ¿verdad? La ley no puede salvar al hombre, porque la ley te dice cumple y entonces serás salvo, pero si no cumples estás condenado. Por causa de la ley viene más bien la conciencia del pecado, el conocimiento de lo que somos. Bajo el régimen de la ley no puede el hombre ser justificado. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Aquí viene, en la ley había una forma de justicia,
que es justa totalmente, por supuesto. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Daño que se hace, pues consecuencia que se recibe. Ahora, bajo ese régimen, ¿qué posibilidad había para los pecadores? ¿Qué posibilidad había para los que pecamos, le fallamos a Dios continuamente, nuestra condición es totalmente de indignidad y no tenemos nada con que pagar un precio justo, el precio de nuestro pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. El hombre más rico del mundo con todo su dinero no puede compensar ni el más pequeñito de sus pecados. No se paga con dinero, no se paga con buenas obras, no se paga con nada que no sea la muerte. Y esa muerte es una muerte eterna. O sea, ya lo vimos en su momento. ¿Se acuerdan de la zarza que ardía y no se consumía? ¿Por qué? Porque el pecado del hombre es un combustible eterno para que la muerte actúe eternamente en él, o el castigo, mejor dicho, ¿verdad? La consecuencia. Ya lo vimos en su momento. La paga del pecado es muerte. Por tanto, bajo el régimen de la ley nadie podía salvarse. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En Cristo viene una forma, podemos decir, más perfecta de justicia. Sigamos, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, se refiere ni judíos ni gentiles. En ese contexto, veréis que habla de esas dos condiciones, ¿verdad? De judíos y gentiles. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este pasaje es muy interesante, porque la justicia de Dios en Cristo se manifiesta, ya digo, de una forma más perfecta, porque Dios sería totalmente justo si condenase al hombre por su pecado. Si se quedase la cosa bajo el antiguo pacto, con aquella ley que no podía salvar al hombre, pero es lo justo. El hombre ha pecado, pues el hombre que muera, que sufra la consecuencia que yo ya le advertí en el huerto de Edén, que si comía el fruto, pues moriría. Eso sería totalmente justo, ¿verdad que sí? Pero lo que ocurre es que Dios es amor. Y Dios no quiere que el pecador perezca. Dios no quiere. Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Gloria a Dios. Y para poder satisfacer aquella demanda de la ley, que no puede ser anulada, o sea, la ley, Dios no puede simplemente decir, pues dejemos la ley, porque la ley es la misma esencia de Dios, que es la santidad de Dios. Dios no puede dejar de ser santo. Dios no va a dejar esa condición, ni se va a ver como los hombres pecadores para poder estar en paz con ellos. Eso no. El hombre pecador tiene que ser restaurado a la santidad de Dios para volver a estar en comunión con Él. Pero la manera de la ley es imposible. Pero la paga del pecado es muerte. ¿Qué vamos a hacer entonces? Envió a mi Hijo Jesucristo, al inocente, para que en Él, como hemos visto en Isaías, cargamos todo el pecado de la humanidad
y el justo paga, el justo muere por los injustos. De esta manera aplicamos la justicia de Dios, la justicia que resuelve el pago que exige la ley, pero también resuelve el asunto de que el hombre pecador pueda ser perdonado y pueda ser limpiado. Tenía que morir Cristo para eso, y por eso Dios lo envió a la cruz. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Y la fe en Él. Ya veis que la justificación es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. La persona que pretenda aportar algo para su salvación, esta persona está en un error. No podemos aportar nada. Tus buenas obras no aportan nada. Tus buenas intenciones no aportan nada. De ti no hay nada que sea lo más mínimo efectivo para tu salvación. Es totalmente obra de Dios en Jesucristo. Nuestras obras hay que hacerlas buenas, ¿verdad? Hay que ser buenos y hay que servir a Dios y hay que agradar a Dios y todo eso, pero eso es otro asunto. Eso es por ser hijos de Dios. Tenemos que ser conforme a lo que somos y la santificación y todo esto. Pero el asunto de la salvación, el hombre no hace absolutamente nada. Dice que es gratuita, dice que es por gracia. Por gracia, no por obras, sino por gracia. Y gracia es gratis. Regalo de Dios totalmente merecido por nosotros, pero regalo de la misericordia, de sujeto a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, para que la salvación fuese por gracia pura de Dios. Ahí es donde se aplica la justicia de Dios en Cristo, mediante la fe en Él. Pero sabéis que ni la fe es cosa nuestra. La fe es un don de Dios también. ¿No es así? Además, la fe tiene una característica. La fe a quien exalta. Tú puedes gloriarte por tener fe. Tú puedes decir, mira, mi fe me salvó. Y porque yo tuve fe, me salvé. Fe en Cristo, por supuesto. ¿Puedes decir esto? ¿Puedes jactarte? ¿Puedes gloriarte por ello? Para nada. Y ahí lo dice Pablo en Romanos. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde podemos jactarnos de algo? ¿Dónde puedo yo decir, aporté algo? Porque la propia fe es un don de Dios que te dio para tú creer. Pero además la fe, lo único que hace es presenciar la obra que hizo Cristo por mí. Esto es como cuando, supongamos, en una competición, en una carrera, donde sea, en un partido de tenis, en un partido de fútbol, ahí están los espectadores. Y los espectadores, ¿qué hacen? Contemplan al ganador y al perdedor y todos desfilan por ahí. Pero son simplemente espectadores. ¿A quién se exalta cuando los espectadores ven, pues, marcar un gol en un partido de fútbol? Exaltan al equipo, ¿verdad? A los jugadores. El espectador, ¿qué mérito tiene ahí? No tiene ninguno. El gol lo hicieron los que corren, no los que están sentados en la silla mirando o en el salón de tu sofá. ¿Qué cosa haces ahí tú para que ese gol fuese marcado? Nada. Eres un espectador. Así es la fe en Jesús. Simplemente eres un espectador de lo que Cristo hizo por ti. Al tú conocer por el Evangelio, por la palabra de Dios, quién eres tú, por la ley, ¿verdad? El conocimiento del pecado, al ver que Dios cargó en Jesús todo tu pecado y que Él murió pagando el precio por todo tu pecado y que después resucitó, tú simplemente eres un espectador. Y eso es la fe. La fe exalta a aquel que hace la obra, no la contempla a través de la fe. ¿Entendéis? Por eso no hay nada, absolutamente nada en que podamos gloriarnos en nuestra salvación. Es obra de Dios. Es obra total y absoluta de Dios en Jesucristo.
¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, sigamos con la otra parte del versículo. Hemos visto su muerte, que era necesaria, y cómo Jesús cargó nuestro pecado en su cuerpo y fue a la cruz con todo ello. Pero, versículo 46, la última parte dice, era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario también que resucitase. Estaba escrito también, si volvemos a Isaías 53, dice, el versículo 10, que hemos terminado ahí, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetando el padecimiento. Pero después dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vivirá ya por largos días. Jesús aquí se anuncia su resurrección, y donde la muerte ya nunca más puede tocar, ni a él, ni a los que somos de él. Dice en otro lugar, ¿vale? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, y que quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción que pasó a Jesús? Yo he oído por ahí. ¿Yo? Sí, sí. Yo soy el fruto. Te vio a ti. Te vio a ti redimido, te veo a ti perdonado, te veo a ti limpio de tu pecado. Y eso le dejó satisfecho. Fui a la cruz por fulanito, por menganito, pon tu nombre ahí. Yo. Y Jesús quedó satisfecho, valió la pena. Lo hice, sufrí mucho, me costó mucho, pero ver el fruto, eso me deja satisfecho. Vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por el conocimiento de Él, cuando Cristo te es revelado y tú crees en Él, tus iniquidades, todo eso es Él se carga y tú eres el fruto, como un hijo de Dios nuevamente, restaurado a la condición en la cual caíste. Eres el fruto de esa obra que dice la cruz. Resucitó venciendo la muerte. En Hebreos capítulo 2, que hemos leído también antes, nos vamos allá. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, el versículo 14, hemos leído que por cuanto nosotros somos carne, Él tiene que participar también de lo mismo, de la misma naturaleza. La segunda parte del versículo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Tenía que hacerse carne, tenía que hacerse hombre, para que por medio de la muerte, Él murió como hombre, destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabéis lo que hizo Cristo? De alguna manera, a través de su muerte, mató a la muerte que nos mataba a nosotros. ¿Entendéis? Por medio de su muerte, mató a la muerte que nos mataba a nosotros. Lo que da lugar a la muerte es el pecado. ¿No es así? Al él dejar expuesta su vida a la muerte y sufrirla, por supuesto, sufrir la muerte, siendo inocente, pero llevando el pecado de todos los pecadores, entonces pagó el precio. Pagó el precio del pecado. Si se pagó el precio del pecado, significa que ya no hay pecado. ¿O no? Si tienes una deuda, pero la deuda ha sido pagada, ya sea por ti o sea por otro que te la pagó, por gracia, la deuda ya no existe. Si no existe la deuda, ¿tiene algún derecho a quien tú le debías de venir a reclamarte algo? No, ya ha sido saldado. Por tanto, lo que hizo Jesús fue eso.
Y en los discipulados, y esto ponemos ejemplos, ¿verdad? Es como cuando tú haces una hoguera y el fuego está quemando la hoguera, el fuego quemaba la zarza, ¿verdad? Continuamente, y la zarza no se consumía. Este es el pecado del hombre. En su condición, pues ahí eternamente está expuesto al fuego, que es la condenación contra el pecado, ¿no? Pero Jesús, siendo el inocente, lo que hizo fue poner toda la leña, todo el pecado de toda la humanidad estuvo sobre él, y él sufrió la consecuencia, sufrió la muerte por todo ello. Pero una vez que se han consumido todos los leños de esa hoguera, ¿qué le pasa al fuego? ¿Se apaga o no? Se apaga. Tú pon la botella de butano y enciende los fogones, y a ver si se te va a durar toda la vida esa botella. De que se acaba el gas, se acabó el fuego también, ¿o no? Tienes que cambiarla. Si no hay pecado, no hay muerte. La muerte no tiene posibilidad, no tiene razón, no tiene argumento, no tiene nada con que atacarnos, con que afectarnos, porque ya no hay pecado, ya fue salvado. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús, de alguna manera, recibió todo el castigo del pecado nuestro, y acabado todo eso, la muerte se llevó con Jesús. Pero una vez que acabó con todo eso, ¿qué queda? Ya no hay combustible, ya no hay pecado, la muerte muere. El fuego es fuego mientras hay leños, pero cuando se acaba el combustible, el fuego deja de existir. Así es como Jesús vence la muerte, muriendo. No la venció de una forma, no sé, una espada o algo así. La venció muriendo. La venció dándole todo lo que la muerte iba a consumir. Y una vez consumido, la muerte misma, pues murió. Así mató a la muerte. Vencer por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte. 1 Corintios capítulo 15, 20 al 26. Capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. Del 20 al 26. Dice: mas ahora Cristo, ¿qué ha hecho? Ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque es preciso, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo, las primicias, Él resucitó, y su resurrección es, digamos, la primicia de todos que vamos a tener también ese beneficio, ¿verdad?, en Cristo. Él resucitó, y después cada uno a su debido orden. Después los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Él ya resucitó. Y Él resucitó y se presentó vivo a sus discípulos. Se presentó vivo con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que los nuestros van a ser semejantes a ese en su resurrección, ¿verdad? Pero ahora mismo, Él es el único que ha resucitado. Plenamente. Él es el único que es la primicia, el primero. Cuando venga Cristo, en su segunda venida, dice que los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos nuevos. Y los que estén vivos van a sufrir una transformación en sus cuerpos. Ahí va a ser donde nuestra redención
va a ser completada. Ahora estamos en proceso. Ahora ya hemos sido resucitados en parte, ¿verdad? La resurrección de Cristo nos afecta ahora en que ya volvemos a tener vida interior, podemos tener vida en el Espíritu. El Espíritu estaba muerto, ¿verdad? No teníamos relación con Dios, no teníamos forma de nosotros poder estar en paz con Dios. Eso ya fue restaurado. Pero arrastramos, ¿qué? La carne, el cuerpo de carne sigue ahí. Y eso está aguardando a la venida de Cristo. En ese momento, nuestros cuerpos van a ser también resucitados, muertos, ¿verdad? Y transformados, que estén vivos. En ese tiempo va a ser también donde el pueblo judío tendrá especialmente su momento. Es en la segunda venida de Cristo. El pueblo que representa precisamente la carne, no solamente suya del pueblo, sino de toda la humanidad. Es importante, es profundo todo esto, pero muy interesante estudiar para el que lo quiera profundizar. Ahí vamos a recibir también, ya digo, nuestro cuerpo, y nuestra resurrección va a ser completada totalmente. Y el tercer punto que aparece ahí, que quiero que veamos, es del 47 al 49. Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. De aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cristo murió, Cristo resucitó, y ahora es necesario proclamar esa verdad, esa obra de Cristo en la cruz. A través de la predicación del Evangelio, aquellos hombres que habían estado con Jesús, que habían presenciado, habían oído sus enseñanzas, habían presenciado su muerte, también le habían visto resucitado, ahora les dice: ahora vosotros tenéis que contar esto al mundo. Ahora vosotros fueron comisionados, ¿verdad? Pero fueron también que capacitados, vais a recibir poder para ello. Vendrá el Espíritu Santo, que será el que hará efectiva vuestra predicación. La proclamación del Evangelio. Ese es el plan, esa es la forma como Dios ha establecido, pues, en su diseño, en su proyecto, cómo es la salvación de los hombres. Mediante la obra de Cristo en la cruz y la proclamación del Evangelio, que anuncia su muerte, su resurrección, y a través del arrepentimiento viene el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad, o el hombre que cree. La fe viene por el oír. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica, verdad? Por eso Jesús les envió, y Jesús nos envía a cada uno de nosotros. Así como lo recibimos nosotros, así como recibimos el Evangelio, se nos fue predicado, se nos fue anunciado, y creímos, así debemos anunciarlo a otros, para que también puedan creer. Por obra del Espíritu Santo, el cual está en cada uno de nosotros, esa promesa del Padre es vigente y sigue en nuestros días, para que la gente pueda conocer esa obra de Cristo, donde está la salvación del hombre. La salvación no está en religiones, no está en creencias, no está en intentos que haga el hombre, no está en buenas intenciones, solamente en Cristo está la salvación, solamente en la obra de la cruz. Y así como la hemos recibido, la debemos dar. Es el amor de Dios. En esa cruz se manifestó el impresionante amor de Dios por la humanidad, que cayó y en la cual Dios tomó toda la responsabilidad para volver a restaurarla. El amor puro de Dios por el hombre. Amén. Terminamos aquí el mensaje, terminamos aquí la serie. Vamos a ponernos en pie para dar gracias a Dios.